Comenzamos una nueva aventura y hoy nos vamos a ir en el semisumergible Alcione. Vamos a ir a disfrutar de las bellezas del fondo marino. Alcione, el primer semisubmarino de Venezuela, ofrece una experiencia turística única en Sudamérica, permitiendo explorar el fondo marino del Parque Nacional Mochima de una manera completamente diferente. Esta embarcación, que zarpa desde el embarcadero de Baritina en Guanta, estado Anzoátegui, combina innovación y ecoturismo, brindando la oportunidad de disfrutar de la fauna marina y los impresionantes ecosistemas de corales, algunos afectados por la presencia del coral invasor Eunomia. Esta embarcación coloca a Venezuela entre los principales destinos del Caribe que combinan el turismo ecológico y la diversión. Buscando algo, una alternativa o algo distinto que hacer en el turismo, nosotros decidimos hacer este tipo de embarcación. Durante el recorrido, los turistas podrán ver de cerca estas maravillas submarinas a través de grandes ventanales mientras navegan por tranquilas aguas. Además de observar los corales, los viajeros pueden disfrutar de diversas paradas en islas como Isla de Plata e Isla El Mono, donde pueden nadar, hacer snorkel o simplemente relajarse en sus playas. Disfrutar de una exquisita gastronomía, hacer kayak de una forma única en kayaks transparentes y, para cerrar la aventura, una relajante sesión de masajes a orilla del mar. Quédate hasta el final, te encantará este episodio. Para llegar al semisumergible, nos subimos a un bote, navegamos por las tranquilas aguas disfrutando de la brisa marina y el paisaje costero. Al acercarnos al semisumergible, la emoción crecía, sabiendo que pronto estaríamos explorando una estructura tan impresionante. La tripulación nos recibió con una cálida bienvenida y nos prepararon para la siguiente etapa de nuestra aventura. Bueno, fíjense, van a poder ver no solo de la forma superficial, sino el fondo marino de lo que en la ruta, pues. Muy bien. Estamos ubicando, o la ruta está ubicada en la bahía de Partigalete, y vamos a ir haciendo un recorrido por unas islas e islotes que pertenecen al Parque Nacional Mochima, que es Varadero. Hacemos unas observaciones allí, que hay un pequeño parche de corales, uno de los ecosistemas más importantes marinos. Luego nos vamos moviendo hacia Isla de Plata, que es una de las islas más turísticas de acá, y luego nos movemos hacia Isla El Mono, que también es del Parque Nacional Mochima. Todo esto con la finalidad de que no solo disfrutemos de la playa, sino que conozcamos, elevemos nuestro nivel de conciencia en cuanto a qué debemos hacer con esos espacios, de qué manera podemos cuidarlo, conocerlo, y en el momento de conocerlo, tener ese cambio de conciencia. Bien, ya estamos en la parte interna del Alcione y vamos a verificar. Miren, estamos viendo el fondo marino en una de las ventanas del Alcione, ustedes pueden verlo. Aquí estamos viendo parte de los corales con la presencia del Eunomia, que es el coral invasor, que bueno, ha causado algunos estragos en los corales del Caribe, específicamente del Parque Mochima. Aquí pueden ir viendo cómo es la presencia de ese coral color oscuro, básicamente. Y ya estamos en la parte interna del Alcione. Esto es una de las ventajas, cómo observar el fondo marino a través de estas ventanas que ustedes pueden ver. ¿Ok? Es parte de lo que van a poder disfrutar cuando se suban a esta embarcación única en su estilo hasta el momento en toda América. En esta parte del paseo ya estamos frente a Isla de Plata. Aquí muchos de los pasajeros que están disfrutando del Alcione pueden descender,
nadar hasta la isla, hacer snorkel o sencillamente disfrutar de la vista, lo que usted decida. Yo particularmente me quiero bañar en Punta La Cruz, que es la isla o la playa, mejor dicho, la playa de Guanta, que a mí me gusta. Entonces disfruto de la vista, disfruto el paseo y me baño en Punta La Cruz. De muchos años de trabajo que tuvimos nosotros, tanto mi socio como yo, Muy bien. trabajando en el turismo. Yo siempre he sido capitán de embarcaciones y siempre de turismo. Entonces, por lo general veía que muchas personas no se querían lanzar al agua porque no sabían nadar y otras personas que no podían porque tenían claustrofobia y no querían ponerse las caretas. Entonces, esas personas nunca iban a poder tener la oportunidad de ver el fondo marino. Perfecto. Y entonces, bueno, como buscando algo, una alternativa o algo distinto que hacer en el turismo, nosotros decidimos hacer este tipo de embarcación. Y fue que donde nos sentamos en una mesa y empezamos a cuadrar todo lo que se tenía que hacer y bueno, hasta el sol de hoy lo que ha sucedido con el barco. Este es un grupo de turistas que vienen del Tigre, pero muchos de ellos también, bueno, muchos no, algunos de ellos ya no viven en Venezuela, están regresando de vacaciones, están en Chile y están encantados con este producto que están disfrutando, como es el Alcione. Gledys, me contabas, por favor, di a más personas lo bien que estamos haciendo, todos los emprendimientos que estamos, bueno, aquí estoy cumpliendo con mi labor. Cuéntame, ¿cómo dieron con Alcione? ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo ha sido la experiencia? Excelente, un grupo de emprendedores, trabajadores, lo que hicieron esto muy bello, muy lindo y quiero que Venezuela y el mundo entero entienda que seguimos aquí, estamos aquí y vamos a seguir. Mira todo lo que están haciendo. Este es el grupo que tenemos acá. Hay unos que están haciendo snorkel, la gran mayoría, los demás están disfrutando. Esto es parte de lo que usted va a tener la oportunidad de conocer, de disfrutar con grupo familiar cuando venga junto con el equipo de Alcione y también de Turibus a conocer este semisumergible único en su diseño en toda Sudamérica. Estamos ya en Punta La Cruz, que ven allí ya es el Alcione, llegamos en esta lanchita. Génesis González es la encargada de recibir a los turistas que desean disfrutar del fondo marino, pero en kayak. Los ven aquí, son panorámicos, le digo yo, y Génesis me dice, bueno, nosotros le decimos que son transparentes. Génesis, encantada de que estés en Tierra de Gracia. ¿Qué debo saber antes de subirme al kayak? Bueno, bienvenida primeramente que nada. Gracias. Y bueno, gracias por estar aquí con Marea. Nosotros nos encargamos de que el turista viva una experiencia diferente, se monta en nuestros kayaks y puede observar lo que es el fondo marítimo. Con ellos pueden observar los corales, los peces, todo lo que habita en el fondo. O sea, la experiencia es mucho más agradable, más intensa, la ¿cierto? vive más en vivo. Sí, miren el kayak, ¿ok? Aquí están, tiene sus dos, se les dice como paletas, ¿cómo se le dice? Remos. Remos. Voy aprendiendo un poco la jerga o el dialecto de Remos, estos. si no saben utilizarlos, no se preocupen, nosotros le damos una breve instrucción para que puedan disfrutar el paseo y así Muy con bien. ellos disfrutar todo. Perfecto, mírenlos, son transparentes, es para 2 pasajeros, ¿verdad? Chaleco. En total para 4 personas. Vamos a verlo aquí, ¿se logra ver aquí? Perfecto, allí se logra ver muy bien. Yo les voy contando cómo es la experiencia. Los había visto por redes sociales y dije, oye, qué iniciativa tan bonita, ¿cierto? Porque uno se monta en su kayak, puede navegar aquí por la bahía, el agua está bastante calmadita y adicional, vamos viendo. Me coloco el salvavidas. Por supuesto, ante todo, primero la La seguridad. seguridad. Primero, Así es. toda la seguridad y pues antes de salir a disfrutar lo que te espera en el mar, tienes que colocarte tu chaleco. Yo les voy a contar algo, no hagan eso, ¿saben? Se supone que uno se sube con elegancia, espera que el guía le indique.
Sergio Ramírez es hoy nuestro anfitrión en la parte gastronómica. Sergio, ¿qué estamos presentando? ¿Qué vamos a comer? Mire, acabo de traer el plato representativo de nosotros, uno de los tantos platos. Es una rueda de sierra, acompañado con arepita, tostón, ensalada y aguacate. Rico, ¿Ah? a la orillita de la playa. A la orillita de la playa. ¿Trabajan ustedes de lunes a lunes? ¿Qué días están en Punta La Cruz? Fin de semana, fijo. Y en los días de semana, a disposición de las personas que nos quieran contratar para su atención aquí en la playa. Perfecto. ¿Recuerda el nombre del lugar? DJ Tours se llama nuestro restaurante en Punta La Cruz. Bueno, Sergio es el anfitrión junto a unas mujeres que son un amor, que te reciben con una sonrisota, te piden la orden y además te van indicando la historia del plato. Así que mejor imposible. Los servicios que ofrecen en Punta La Cruz a los turistas es masaje, con muchas costas del Caribe, tanto venezolano como el Caribe en general. María Ángel Contreras es una de estas chicas que ofrece el servicio. María Ángel, cuéntanos, estás todos los días acá, ¿qué le ofreces al turista? Mantenemos todos los días acá en Punta La Cruz, nos encontramos en Punta La Cruz. Normalmente damos unas muestras de los masajes para ver si el turista se anima, si el turista desea. Pueden hacerse la muestra completamente gratis, las muestras no se le cobran, manejamos unos excelentes precios para que queden contentos y conformes cuando vuelvan a buscar a las negritas. Cuando quieran los esperamos por acá en Punta La Cruz con el mejor servicio de masaje. Muchas gracias, comprobado. Lo que eso fue tocar, me dijo, mira, tú estás muy estresada. 15 días sin parar, grabando 15 días, así que te podrás imaginar cómo está esa espalda. Lo bueno es que de verdad hacen un masaje agradable, no invasivo, no duele, o sea, no es que te agarran y te amayugan esa espalda. Realmente sí saben lo que están haciendo, ya lo saben en Punta La Cruz. Alcione, una obra que llena de orgullo a los venezolanos emprendedores de alma vino tinto, como suelo denominarlos para referirme a los habitantes de esta tierra de gracia que no se rinden y siguen tras sus sueños. Agradezco a los chicos de Marea con sus hermosos kayak panorámicos que me mostraron las bellezas del fondo marino y al equipo de Punta La Cruz que me enamoró con su sazón. Punta La Cruz, uno de mis destinos predilectos siempre que visito mi tierrita. Yo soy Maylin Ávila y si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas para seguir juntos disfrutando los destinos que son tierra de gracia. En el próximo episodio, Boca de Uchire, el paraíso de las aves en Venezuela, nos muestra toda su belleza, su extensa playa, la diversidad de la laguna de Unare y la amplia oferta de hospedaje. Además, que me volví una experta haciendo queso. No te lo pierdas. Este episodio se hace en colaboración con Turkier Airlines. Volamos en tu dirección. Agencia de viajes Big My Tours. Viaja sin límites. Envíos Casing, tu casillero en Colombia.